Todos sabemos que la inseguridad ciudadana está en aumento. Estamos hartos de ver vídeos en las redes sociales, en los telediarios, de atracos, de robos, de agresiones, de peleas. Cada vez va a más. El otro día vi un vídeo de una persona a la que sigo desde hace tiempo en las redes sociales, que es un policía nacional en activo, y avisaba de que muchas veces las centrales de seguridad, todos conocemos las centrales de seguridad que se anuncian por la televisión y por todos sitios, que no funcionan bien, que ellos te garantizan que en el momento que ellos a través de las cámaras ven cualquier evento, que llaman a la policía, pero él por su experiencia comentaba que muchísimas veces les llaman a lo que ya no tiene remedio porque les llaman 4 o 5 horas después de que ha sucedido el evento, incluso ha habido veces que les han llamado al día siguiente, por lo cual a lo que llegan ya no pueden hacer nada, y recomendaba que la seguridad cada uno se la proponga él mismo, que tenga una seguridad activa, que se ponga a cámaras, que tome los métodos que quiera, pero que muchas veces no confíe en estas centrales de seguridad porque no funcionan bien, porque van con muchísimo retraso. Muchos de vosotros pensaréis que montar un sistema de cámaras de seguridad, un sistema de vigilancia es caro, es complicado, y vais a ver cómo no. Yo os traigo hoy un sistema de seguridad que es muy barato, que es muy económico, que es muy fácil de montar. Es un sistema más profesional, más pensado para oficinas, para bares, para restaurantes, para un entorno pyme, más que para un uso doméstico. Por supuesto, también se puede utilizar en un ámbito doméstico, pero como vamos a ver ahora, por las características que tiene, está más pensado precisamente para eso, para colocarlo en una oficina, en una nave industrial, en un restaurante, en un hotel, algo más enfocado a un negocio que a una vivienda. Pero vuelvo a repetir que si lo quieres colocar en una vivienda porque el precio y las prestaciones son muy competitivas, igualmente lo puedes hacer. Así que sin más, vamos a ver el vídeo. Si te interesa, quédate y empezamos. El sistema que hoy os traigo es el sistema Billy de TP-Link. Ya en su día os traje el sistema de Tapo, que es para uso doméstico, con cámaras para uso doméstico, pero el de hoy es ya para uso más profesional. Pero vais a ver que el precio está muy bien y realmente se puede utilizar en cualquier ámbito. Mirad, son estas de aquí lo podemos ver, Billy, y os traigo 3 tipos de cámaras y un grabador, un NVR. Mirad, os traigo 3 tipos de cámaras que serían esta de aquí, que es una cámara motorizada, ahora las explicaré una por una. Es una cámara motorizada que tiene un movimiento pan-tilt, es decir, gira así y así. Después sería otra tipo domo, que sería esta de aquí, es la típica que se ve así colocada en los techos o en las paredes, sobre todo en los techos de los grandes almacenes o sitios así, que es para hacer una vigilancia muchas veces en casi 360 grados. Y luego estaría una tipo bullet. La tipo bullet es esta de aquí, y es una cámara ya como más dirigida, más focalizada a lo que queramos proteger o a lo que queramos ver. Las 3 tienen básicamente el mismo software, es decir, básicamente tienen las mismas funciones. La única diferencia es que esta sí que está motorizada y estas otras 2 no. Como podemos ver aquí, tenemos muchos más modelos de Billy de TP-Link y vamos a ver qué características tiene. En primer lugar, las 3 cámaras, el hecho de que no tengan wifi ya quiere decir que es para un uso más profesional. Generalmente cuando se hace una instalación más profesional, cuando se hace una instalación, como he mencionado antes, en una oficina, en una nave industrial, en un hotel, cuando se hace este tipo de instalaciones, generalmente van a través de un cable Ethernet, no se suele utilizar la Wi-Fi, y ese es el caso. Tiene para colocar aquí el cable Ethernet para los datos, y algo también muy importante es para el PoE. Generalmente este tipo de cámaras se suelen alimentar a través del PoE, es decir, que la propia alimentación le venga a través del cable Ethernet, aparte de los datos, pero si queremos también tiene aquí para hacer una conexión a través de una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación no viene incluida, habría que comprarla aparte porque, como ya digo, generalmente no se suele utilizar. Yo tengo aquí una alimentación, aquí está. Y bueno, sería tan sencillo como conectarlo y ya está. Y una vez que tenemos estas cámaras instaladas, ¿cómo accedemos a ellas? ¿Cómo las configuramos? Se puede hacer de varias maneras. En primer lugar, todas las cámaras llevan un servidor web incorporado, de tal manera que nosotros accedemos a la cámara a través de un navegador cualquiera, a través de un ordenador, accedemos y ya podemos ver las grabaciones, podemos configurarla, ver en tiempo real la cámara, podemos hacer lo que queramos. Otra manera muy importante es a través de la propia aplicación de Billy. Billy tiene su propia aplicación tanto para Android como para iOS, lo podemos instalar en un tablet, lo podemos instalar en un smartphone, y lo mismo, a través de la aplicación podemos acceder a las cámaras, configurarlas, ver las grabaciones, podemos hacer lo que queramos. Otra manera sería a través de su propio grabador, a través del NVR. Aquí tengo el NVR, el grabador de
TP-Link. ¿Y qué tiene de especial este grabador? En primer lugar, tiene dentro para alojar un disco duro para poder hacer todas las grabaciones dentro del grabador, de tal manera que con un disco duro de hasta 10 teras que soporta, a lo mejor en futuras actualizaciones soportará más de 10 teras, pero con 10 teras tenemos para, dependiendo del número de grabaciones, el número de cámaras que le conectemos, tenemos para muchísimos meses de grabación. ¿Qué tiene de importante? Aparte de que centralizamos todas las cámaras aquí y que accediendo al grabador ya podemos ver todas las cámaras, que este módulo en concreto es de 8 puertos para controlar 8 cámaras y es PoE, de tal manera que nosotros directamente conectamos las cámaras aquí a través de un cable Ethernet y ya las tendremos alimentadas eléctricamente y ya tendremos todos los datos. No necesitamos alimentadores aparte, no necesitamos un switch que sea PoE, directamente con este dispositivo que no es nada caro ya vamos a tener las grabaciones, el control, la alimentación, lo vamos a tener todo. ¿Y cómo lo podemos hacer también? A través del propio protocolo OnVIF. Importantísimo, todas las cámaras de Vigi, al igual que las de Tapo, soportan el protocolo OnVIF. OnVIF es un protocolo específico de cámaras de videovigilancia, es un protocolo para poder acceder, ver las grabaciones, para poder controlarlas, es un protocolo estándar y lo soportan. No todas las cámaras que soportan OnVIF funcionan bien, porque es un protocolo que hay muchísimas cámaras, sobre todo las cámaras de gama muy baja, que no terminan de funcionar bien, pero aquí sí que funcionan muy bien. Es decir, si nosotros tenemos un NAS, si tenemos un NVR ya de otra marca, si nosotros queremos instalar una aplicación en un teléfono móvil, en un ordenador, donde queramos que soporte el protocolo OnVIF, directamente lo vamos a poder hacer. Si tú ya tienes un NAS y lo que quieres es colocar estas cámaras para dar más seguridad a tu empresa, a tu casa, donde quieras, si ya tienes el NAS, directamente es colocar las cámaras y a través del protocolo OnVIF se enlazan las cámaras y directamente ya lo tenemos todo. Por ejemplo, este es uno de mis NAS, esta es la estación de vigilancia propia del NAS y vamos a ver cómo es muy sencillo agregarlas. Yo me vengo aquí para agregar las cámaras, esta de aquí ya la tengo instalada, ya la tengo agregada y es tan sencillo como darle a agregar. Y aquí está, las descubre ya automáticamente, vemos que están bajo el protocolo OnVIF, aquí estarían las 5 cámaras y es tan sencillo como esta de aquí, como vemos, es la que ya tengo agregada. Es tan sencillo como seleccionar una cualquiera, la marco, ya le daríamos siguiente, le tendríamos que meter el usuario y la contraseña y la configuración se haría de manera automática. Y si quisiéramos utilizar cualquier otro programa, vamos a verlo. Por ejemplo, yo he instalado un programa en el Mac, uno cualquiera, que sería este, y ahora desde aquí le diría añadir cámaras. Y lo mismo, al igual que antes, aquí me aparecen todas las cámaras, las descubre de una manera automática y ahora sería igual que antes, sería marcarla, meter el usuario y contraseña, login y añadir cámara. Y aquí está, ya la tenemos añadida. Y ahora si la marcamos, ya la veríamos. Y ahora vamos a ver las cámaras que os he traído, vamos a verlas un poquito por encima. En primer lugar tendríamos esta de aquí, que es la Vigi C540V. ¿Y qué tiene de especial? En primer lugar, que tiene grabación H265. El grabador también tiene para H265. ¿Qué tiene de ventaja el H265? En primer lugar, que ocupa muchísimo menos el vídeo, por lo cual va a ocupar mucho menos a la hora de grabarlo y luego también va a ocupar muchísimo menos a la hora de enviarlo. Es decir, tened en cuenta que si tenemos muchas cámaras, toda esa información tiene que viajar a través de los switches, a través del grabador, a través de la red y cuanto menos ocupe la grabación, cuanto menos ocupe ya no la grabación, el flujo de vídeo, muchísimo mejor. Aquí está, como podemos ver, como os he mencionado antes, esta cámara está motorizada, tiene el sistema Pan-Tilt, es decir, que ella sola gira izquierda a derecha, arriba a abajo y la podemos colocar y así podemos hacer un barrido y poder moverla para ver la parte que nos interese. También se puede hacer lo que se llama patrulla, que ella sola vaya cada cierto tiempo moviéndose, haciendo como un escaneado de toda la zona. Tiene un zoom óptico de 3x, de 3 aumentos, algo que está muy bien. Muchas veces nos puede interesar. Imaginad que nosotros necesitamos ver una matrícula con mayor detenimiento, necesitamos ver algo con mayor claridad, hacemos un zoom y lo podemos fijar para esa zona, verla con mayor detalle. Y luego, ¿qué es lo principal o lo que lo distingue esta cámara de las Tapo y de otras cámaras? Porque os he dicho que estaba muy enfocada al sector profesional, por el tipo de inteligencia artificial o el tipo de detección que tiene. ¿Qué tipo de detección tiene?
En primer lugar, tiene una detección de objetos. Nosotros podemos configurarlo para que en el momento que se deje o se quite cualquier objeto de una instancia, lo detecte y nos avise. Esto es muy importante. Imaginad que nosotros en un almacén queremos detectar que nadie se lleve ningún objeto, o en una tienda o donde la tengamos colocada, que nadie deje una mochila o deje un objeto abandonado. En ese caso nos va a estar todo el rato controlando la instancia y nos va a avisar en el momento que alguien o se lleva algo o deja algo. Se puede configurar de las dos maneras. Vamos a ver cómo sería la detección de objetos. Es algo muy interesante, para lo cual esta es la cámara de mi jardín. Voy a acceder a través del teléfono móvil, a través de la aplicación de Vigil. Lo voy a configurar porque así es más rápido. Aquí están todos los parámetros de configuración y accedo a detección de objetos. Esta es la zona de detección que he seleccionado. Podría ser más grande, podría ocupar todo el área, podría crear varias áreas de detección, y voy a activar la alarma sonora más que nada para que vosotros cuando se active lo podáis oír, aparte que saldrá el aviso dentro del teléfono móvil. Activamos un tiempo de detección, lo voy a bajar a 6 segundos para no tener que esperar mucho tiempo, y vamos a realizar una detección tanto a la hora de dejar un objeto como de retirarlo, para que nos avise en ambos casos. Ya está todo configurado, giro el teléfono y voy a acceder al jardín. Dejo una mochila, por supuesto, evidentemente esto podría ser en un local, en una tienda, en cualquier sitio. Como vemos, el sistema ya detecta una primera presencia. Ya podemos oír la alarma sonora y ahora nos avisa en el teléfono móvil a través de una alerta como que hay un objeto abandonado. Y ahora vamos a proceder al caso contrario, que sería tener un objeto controlado y vigilar que no lo retiren, que no lo quiten. Para lo cual lo que voy a hacer es llevarme otra vez de la mochila y nos va a detectar como que nos llevamos ese objeto. Aquí vuelve a sonar la alarma y nos vuelve a saltar el mensaje en el móvil. También se puede hacer que en el momento que alguien cruce una línea o invada una zona, que nos avise. Imaginad que nosotros estamos en una tienda, tenemos configuradas las cámaras en una tienda y queremos que alguien no pase una línea imaginaria, porque a partir de esa línea está la salida de emergencia o tenemos un lineal de objetos muy caros, el motivo que sea. O queremos que alguien no acceda a una zona en un museo, donde sea, y queremos que alguien no acceda a una zona en concreto, de tal manera que podemos configurar que si alguien accede a una zona o alguien atraviesa una línea, que nos avise, que nos envíe un mensaje, que se ponga a grabar, que suene una alarma porque tiene una propia alarma, que se enciendan unos luminosos como para también avisar. Es decir, todo esto es muy configurable. ¿Qué no tiene, por ejemplo? Detección de mascotas. Las Tapo sí que tienen detección de mascotas porque están más pensadas para un uso doméstico, para que nos grabe a los animales, y en este caso no. Y como es lógico, podemos configurarlo para que grabe todo el tiempo o que grabe solo en el momento que se dispare cualquiera de estas alertas que hayamos preconfigurado. Y luego, en cuanto a calidad de imagen y resolución, es altísima. ¿Por qué? Porque no es una Full HD, es muchísimo más. Tiene una resolución de 2560 por 1440 megapíxeles a pleno color, por lo cual la calidad de la imagen es bestial. Y ahora mirad, esto es importantísimo porque muy poquitas cámaras lo tienen, y menos por este precio. La cámara del jardín me la ha traído a una habitación, he cerrado todas las persianas, he cerrado todo y hay plena oscuridad, no hay nada de luz. Esta es la imagen que podemos ver a través de los infrarrojos, que es la visión que tienen todas las cámaras. Se ve muy bien, es una imagen muy nítida con infrarrojos, pero esta cámara podemos configurarla para que por la noche se vea a color en vez de en blanco y negro como se ve con los infrarrojos, y que parezca que sea de día. Vamos a verlo. Aquí tengo todos los parámetros para el brillo, el contraste. Algo muy importante es que incluso en infrarrojos podemos ponerle un modo inteligente y va a mejorar la imagen. No se va a ver la imagen tan quemada, tan blanquecina. Tiene algo también muy importante que es el WDR. Ahora no voy a explicar, pero es para mejorar la imagen. También tiene alto contraste. Desde aquí lo podríamos activar. Es decir, tiene muchas maneras para mejorar la imagen para que tenga una mayor calidad. Pero luego esta sería la manera normal en la que ven todas las cámaras, que es en blanco y negro. Aquí está, en el modo nocturno, evidentemente, sin luz, a través de infrarrojos. Pero mirad, yo puedo decirle que tenga una iluminación blanca, es decir, una iluminación como si fuera de día. Y mirad lo que va a pasar. Lo marco. Y mirad. Mirad, vamos a la imagen. Y mirad los colores. He dejado la puerta del armario abierta a idea para que veáis la tonalidad de los colores. Aquí está maleta verde, las puertas también de color madera, el suelo de color madera. Es decir, parece que sea de día. Y luego en un espacio abierto mucho más grande vamos a verlo, esta cámara, cuando la tenía colocada en el jardín por la noche.
Es un poco más de las 7:15 de la mañana, es totalmente de noche y así se vería a través de los infrarrojos. Aquí se puede ver la típica imagen de infrarrojos porque es de noche total. Coloco el stream principal para que lo veáis mejor. Y ahora vamos a activar el modo de luz blanca y mirad, parece que se ha hecho de día y evidentemente sigue siendo de noche. Podemos ver el suelo que es rojo, la baldosa roja, el césped verde y al fondo podemos ver los enanitos que aunque están bastante lejos se pueden ver muy bien y se pueden ver a color. Tengo varias maneras de configurar el stream, que sería la de alta calidad y la de baja calidad, lo que sería el stream principal y el substream. En el stream principal he configurado 15 frames por segundo y el máximo de calidad que da cada una de las cámaras. Nos venimos, por ejemplo, a esta de aquí y aquí tengo esta configuración. Y el substream, como es lógico, con menor calidad. Ahora vamos con el modelo Domo. Sería este de aquí. Sería la BGI C240 y básicamente es muy parecida a la anterior, a la que os he traído antes. También es de 4 megapíxeles, la resolución es la misma, 2560 x 1440, también tiene la codificación H265, también es a color, es decir, es básicamente la misma. Y una Domo sería este estilo, como os he mencionado antes, sería esta de aquí. ¿Y qué diferencia tiene? Que esta no está motorizada. Esta, le quito la tapa para que lo veáis. Esta lo que haríamos sería, la colocaríamos en el techo, la atornillaríamos y luego para que enfoque a la parte que nosotros queramos, sí que la podemos girar así, sí que la podemos mover a mano para que enfoque a donde nosotros queramos, pero no está motorizada para que haga el movimiento pan-tilt. La tenemos que hacer nosotros el movimiento a mano para que enfoque una puerta, para que enfoque una zona donde nosotros queramos y luego toda la inteligencia artificial y todas las características que hemos visto en la cámara anterior estarían incluidas aquí. Sería exactamente lo mismo. También tiene detección de vehículos. En el caso de que nosotros estemos en una nave industrial, en algún sitio que haya que acceder a través de una carretera, a través de un camino, nos puede avisar en el momento que se acerque un vehículo. Si nosotros es una zona en la que no debería haber vehículos, nos puede avisar. También a lo mejor para un garaje, para cualquier zona donde nosotros necesitemos detectar la presencia de vehículos, vamos a ver cómo lo hace muy bien y en el momento que se detecta un vehículo nos avisa. Esta es la cámara BGI en formato Domo que la tengo colocada en el garaje. Al igual que antes, abro la aplicación del móvil y vamos a ver cómo cuando yo llego con la moto, vamos a ver cómo la detecta y salta la alerta de vehículo. Aquí estoy llegando, ya se ven las luces. Y aquí está, detección de vehículos. Y además también ha hecho la detección de un humano, la detección de presencia de una persona. Y finalmente os traigo una tipo Bullet que sería esta de aquí. Sería la BGI C330, también tiene codificación H265. En esta resolución es un poquito menor porque es de 3 megapíxeles en vez de 4 megapíxeles. Las funciones serían exactamente las mismas. ¿Y qué es lo que tiene? Pues igual que la Domo, sería una cámara que básicamente es para enfocar donde nosotros queramos, no está motorizada, sí que nosotros la podemos mover, sí que se mueve desde aquí para enfocarla donde nosotros queramos, pero de manera manual. Una vez que enfoca a la zona que nosotros queramos, la configuramos y ya está. Y finalmente llegamos al NVR, al grabador. En este caso sería este de aquí, el BGI NVR 1008H8P. Tenemos varios modelos para más y menos puertos, es decir, para más y menos cámaras, con PoE, sin PoE. Tenemos varios modelos. Este de aquí admite también, como es lógico, el H265. Y bueno, vamos a ver qué características tiene. Dejo ya la caja aquí. En primer lugar, tiene para 8 puertos, para 8 cámaras de videovigilancia y algo muy importante es que también tiene una salida HDMI 4K de tal manera que nosotros lo que podemos hacer es esto, llevarlo a un monitor y vamos a poder monitorizarlo. Lo típico que muchas veces en un cuartito está el grabador, este grabador como he mencionado antes soporta un disco, yo le he metido un disco específico de videovigilancia, uno de Seagate, en su día ya os expliqué que los discos de videovigilancia son especiales por el tipo que tienen de grabar los datos. También tiene 2 puertos USB, uno delantero
y otro trasero. Yo aquí lo tengo conectado con un teclado y un ratón porque nos va a venir muy bien para conectarlo a una televisión o un monitor y poderlo controlar. Aquí está el NVR de TP-Link, está conectado a la televisión, generalmente lo tengo conectado a un monitor mucho más pequeño, pero para que lo veáis en grande lo he conectado a la televisión. Y aquí vuelvo a tener lo mismo que hemos visto antes, vuelvo a tener todas las cámaras y ahora yo es tan sencillo como desde aquí hacer la configuración que quiera. Yo puedo ver 6 pantallas, 4 pantallas, una pantalla. Si yo quisiera ver 4 pantallas, me marcaría aquí 4 pantallas y elegiría las pantallas que yo quiero. Desde aquí podría ver las reproducciones. Aquí tendría todas las cámaras y ahora es tan sencillo como elegir la cámara que yo quiera. Por ejemplo, la del garaje. Accedo a la del garaje y aquí, como podemos ver, configuré una grabación continua, por lo cual estaba grabando las 24 horas del día y luego, para que lo vierais, lo he cambiado para que grabara solo cuando hubiera eventos, los eventos que a mí me interesaba. Entonces podemos acceder a un evento cualquiera, este de aquí, y darle a reproducir. Y como vemos, aquí está la reproducción. Entro a la configuración y, al igual que antes, desde aquí podría ver la gestión de todos los dispositivos, podría configurarlos. Aquí tendría el pan tilt, es decir, podría mover la cámara en el caso de que sea una cámara que tuviera movimiento, que estuviera motorizada, el almacenamiento, los eventos, la red, es decir, básicamente todo lo que os he explicado antes, pero sin necesidad de ir al ordenador, sin necesidad de ir al móvil. Si esto estuviera en una habitación específica para la grabación, para el grabador y para monitoreo, pues directamente con un monitor pequeñito, con cualquier monitor lo podríamos ver. Y también podemos ver desde el móvil las grabaciones. Accedemos a reproducción, le damos al calendario y aquí nos aparece ya el calendario y podemos acceder al día que queramos. Aquí aparecen todas las grabaciones y aquí vemos todo el día en los momentos en los que ha grabado, porque estaba programado para que grabara cuando hubiera un evento. Y elegimos una cualquiera, por ejemplo esta de aquí, la marcamos y aquí está la grabación. Y si quisiéramos desde aquí le podríamos dar a descargar, elegimos la franja de tiempo que queramos y le daríamos a guardar grabación. Y ahora ya la descargaría y la guardaría. Nos dice que ya está guardado en la memoria, le digo ver. Aquí están grabaciones que ya he visto y que he descargado y podemos seleccionar una cualquiera. Por ejemplo, esta, que es la que le acabo de dar, y le damos a play y se reproduciría. O si quisiéramos ya desde aquí, le daríamos a guardar y la guardaríamos en el carrete. Ya está guardada en el carrete del teléfono. También a través del puerto USB le podemos conectar un disco duro externo para poder hacer un backup del disco interno, o en el momento que a nosotros nos interese sacar una grabación por cualquier motivo, le pinchamos un pendrive, le pinchamos un disco duro externo y ya está. Estas cámaras tendrían más funciones que no os he explicado. También tienen audio bidireccional, es decir, podemos escuchar todo lo que ocurre, podemos hablar y que nos escuchen a través de las cámaras de lo que queramos decir. Tiene muchas más funciones, pero bueno, os he explicado lo más importante. No es cuestión de abrumaros con la ficha técnica porque es un software muy completo. Como ya digo, hoy en día tenemos que protegernos, cada día hay más inseguridad, tener pruebas grabadas de todo lo que ha pasado es muy importante, que nos avisen cada momento, que se pueda configurar una alerta en el momento de que alguien coge cualquier objeto, traspasa una línea. Es algo que es muy importante de cara a nuestra seguridad, de cara a la seguridad de nuestra empresa. Por supuesto, podemos acceder en remoto, se pueden hacer muchísimas cosas y bueno, ya es cuestión de que vosotros decidís sobre vuestra seguridad, el precio que estéis dispuestos a pagar, pero bueno, como ya he dicho, abajo os voy a dejar los enlaces para que veáis el precio, que es un precio muy bueno, y ya la decisión está en vuestra mano. Y bueno, yo ya me despido aquí. Como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartidlo con gente que creas que esto le puede interesar, déjame tu comentario abajo, comenta qué es lo que te parece, qué te parecen estas cámaras, si cada vez vamos a un entorno más inseguro, y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.